Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver la unidad 4 de la asignatura de farmacopea. Esto corresponde a principios activos vegetales. Dentro de esta unidad nosotros vamos a ver los principios activos que son metabolitos primarios, específicamente hablando de un poquito de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y también los principios activos que son metabolitos secundarios, que están conformados por los compuestos terpénicos, compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados. Ya vamos a hacer esta clase en dos videos. Bueno, y puede ser un poquito complejo por algunos nombres, por algunos datos que les voy a dar. Sin embargo, es una parte muy interesante de lo que es la farmacopea y que nos va a permitir después comprender mucho de lo que vean ustedes en la materia de fitoterapia. Además que les va a permitir también comprender los usos medicinales de plantas en el momento en que busquen en bibliografía. Bueno, como una introducción tenemos que, como ya sabemos, los principios activos de las plantas medicinales, estas son producidas por los vegetales para sus funciones propias, ¿no? Tenemos para la germinación, crecimiento, desarrollo, reproducción, adaptación y defensa. Ya, recordemos que, como ya habíamos dicho en anteriores videos, la acción terapéutica de un vegetal no se debe solamente a uno de los principios activos, como es el caso de la medicina alopática, sino que se debe a la acción conjunta, sinérgica de varios principios activos que funcionan como de una manera coordinada, se podría decir, ¿ya? Pero siempre hay alguno que nosotros le tomamos como base para poder cuantificarlo, para más o menos también cuantificar la potencia de la acción que va a tener esa planta. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos al menos lo básico respecto a esto. Esto es una ventaja, como les había dicho, esto de que varios principios activos funcionen de una manera sinérgica, porque me permite obtener un buen efecto terapéutico utilizando dosis menores de la planta, lo que significa también pues una baja toxicidad y también una baja cantidad de efectos secundarios adversos, ¿no? Cuando se la administra de una manera racional. Como ya habíamos visto antes, no por ser planta la vamos a utilizar como nosotros queramos, sino que hay que respetar dosis, hay que respetar modos de preparación, frecuencias, contraindicaciones, etcétera, para obtener los mejores resultados sin que exista un daño al paciente. Vamos a hablar un poquito acerca de los metabolitos vegetales. Como ustedes recordarán, por ejemplo, en la materia de química, en la materia de botánica también, decíamos que los seres vivos tienen dos tipos de metabolismo, se podría decir, ¿ya? En uno de ellos se producen lo que se llaman los metabolitos primarios, ¿ya? Y en el otro, pues, los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son aquellas sustancias que produce un vegetal, en este caso, que son las más abundantes y que están implicados, por ejemplo, en la forma misma del vegetal, en su crecimiento, su desarrollo, la maduración, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son los más abundantes y son los que más van a estar extendidos en todo el reino vegetal. Esos metabolitos primarios son lo que ustedes ya conocen por la materia de química: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya? En cambio, tenemos a los metabolitos secundarios, que son otro tipo, digamos, de moléculas que producen los vegetales, pero lo producen en cantidades mucho menores. Por lo tanto, van a estar, tienen una distribución limitada. De hecho, pues son producidos por ciertas familias, por ciertos géneros de plantas. Inclusive es un método para diferenciar, ¿no? Encontramos que tal planta produce tal principio activo, o sea, tal metabolito, y ya podemos decir, ah, ya, entonces esta pertenece a tal género. Sí, es un método también como para identificarles. Y vemos que esos metabolitos secundarios están implicados en los mecanismos de defensa y adaptación de la planta. Entonces, ¿por qué produce la planta este tipo de metabolitos? Primero, por ejemplo, para defenderse del exterior, para defenderse de las bacterias, de los hongos, de los insectos, si le quieren comer a la planta, también de los animales herbívoros.
¿sí? Y también como un medio de adaptación a su medio, ¿no? Muchos de estos productos funcionan en la planta como que fueran unas hormonas, ¿no? Que regulan ciertos procesos en el ciclo de vida de la planta. Generalmente son las moléculas que le van a dar color, sabor, olor y todas las propiedades medicinales a las plantas. Y dentro de ellos, como habíamos visto antes, se puede hacer una división general. Tenemos los más comunes que son los compuestos terpénicos, compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados, que vamos a ir viendo pues un poquito de cada uno. Ahora vamos a ingresar a ver metabolitos primarios. Bueno, no vamos a ver con profundidad porque esto ya conocen ustedes, conocen por química, por botánica, por otras materias también, ¿no? Simplemente recordemos los carbohidratos, que son los azúcares, ¿cierto? Luego tenemos los lípidos, que son las grasas, todos los tipos de grasas. Luego tenemos las proteínas y las enzimas, que se acuerdan ustedes que están formadas por aminoácidos. Y luego tenemos los ácidos nucleicos, que son pues el ADN y el ARN. Vamos a ver que también existen algunos tipos de metabolitos primarios que tienen un uso medicinal o alguna implicación en la salud del paciente. Y vamos a nombrar algunos de ellos. Primero tenemos pues los carbohidratos, ¿se acuerdan ustedes? Son los azúcares, ¿ya? Y constituyen, perdón, constituyen la mayor parte de los vegetales, ¿ya? Entre ellos, lo que destacan los vegetales es la celulosa, ¿ya? Acuérdense, la celulosa es un polisacárido, es decir, un carbohidrato formado por muchas unidades de glucosa que están unidas formando larguísimas cadenas y que van a formar todo lo que son las estructuras leñosas de la planta, es decir, los troncos, los tallos, ¿ya? También, pues, el almidón es muy importante. Recuerden ustedes que es el polisacárido de reserva de los vegetales, ¿ya? Y que nosotros consumimos como un medio de energía también. El almidón también, recuerden ustedes, es un polisacárido. Está formado por igual cadenas de glucosa unidas. Y, por ejemplo, ustedes conocen, tenemos fuentes muy importantes de almidón como el trigo, la papa, la yuca, muchas frutas, etcétera. Recordemos que los carbohidratos se dividen en tres grandes grupos que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos que solamente tienen una molécula. Están conformados por una molécula nada más. Son los más simples. ¿Ya? Tenemos por ejemplo, tenemos la glucosa. ¿Ya? La glucosa, la fructosa, ¿sí? Son monosacáridos. Los oligosacáridos, en cambio, están formados por la unión de varios monosacáridos, o sea, varios azúcares simples, para formar cadenas cortas, ¿ya? Cadenas no muy largas. Pueden ser entre 2 a 10 unidades de monosacáridos. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que es nuestro azúcar de mesa, que ustedes saben está compuesta por glucosa y fructosa, ¿sí? Y tenemos los polisacáridos, que son cadenas formadas por la unión de muchas moléculas de monosacáridos. Ya, como les había dicho, tenemos el almidón, que está formada por glucosa que se une a glucosa, glucosa, glucosa y forma cadenas muy grandes, o la celulosa que tiene una estructura bastante similar. Vamos a ver algunos monosacáridos y sus derivados en terapéutica. Lo primero que tenemos que comprender es que muchos monosacáridos forman parte de la composición natural de otras moléculas medicinales, es decir, de otros principios activos. Cuando un azúcar está unido a otro tipo de molécula, otro tipo de principio activo, a todo el conjunto se le llama glucósido, ¿ya? Glucósido, ¿qué es? Es cuando yo tengo una molécula que no es azúcar, que está unida a un azúcar, ¿sí? Todo eso se llama glucósido. Es importante conocer esto porque muchos principios activos que nosotros vamos a encontrar, las encontramos en la naturaleza en forma de glucósidos, ¿ya? El glucósido tiene dos partes, como podemos ver aquí. La parte que no es azúcar se le conoce como aglicona o genina, ¿ya? Y la parte, pues, que es el azúcar se le conoce como la glicona.
¿Ya? Entonces, miren ustedes, glucósido es una molécula que no es azúcar, que está unida a una molécula de un azúcar. ¿Ya? Y el glucósido tiene dos partes, la aglicona o genina, que es la parte que no es azúcar, y la glicona, que es la parte que sí es azúcar. Aquí podemos ver el ejemplo. Ya tenemos esta molécula, ya que es un principio activo, se puede ver que es un esteroide, que está unida a esta otra de aquí, que le reconocemos que es un azúcar. ¿Ya? Y todo esto se le llama pues un glicósido. Vamos a ir viendo más glicósidos al seguir avanzando. ¿Ya? Algo también, antes de avanzar, esta unión de un azúcar a un principio activo le cambia sus propiedades, digamos, físico-químicas, se podría decir, ¿no? Le vuelve más soluble en agua, ¿sí? Un glicósido es mucho más soluble en agua que si solamente yo tuviera esta partecita, o sea, que si no hubiera el azúcar, ¿sí? Esto permite, pues, que también haya una mejor absorción a través de nuestro organismo, ¿sí? Entonces puede hacer que muchas moléculas tengan una mejor actividad, una mejor aceptación por nuestro cuerpo. Perdón. Vamos a ir viendo pues algunos monosacáridos y su uso medicinal. Por ejemplo, podemos destacar la glucosa que le conocemos, y recuerden que es nuestra principal fuente de energía. Eh, es uno de los carbohidratos pues, más abundantes que hay en la naturaleza, es el primero que se forma, o sea, carbohidrato complejo que se forma después de la fotosíntesis. Y vemos que en uso medicinal, ustedes saben, se administra de una manera parenteral en soluciones acuosas pues, de glucosa para casos de deshidratación extrema o para la profilaxis y tratamiento de la cetosis en el caso de desnutrición, ¿no? O sea, tiene usos médicos bien definidos. También tenemos las maltodextrinas, que son unos derivados del almidón que se usan para la nutrición de los niños, pero también pueden formar parte de granulados, es decir, de cápsulas, por ejemplo, ya de comprimidos. Y tenemos la fructosa, ya que también puede ser utilizada para nutrición parenteral, es decir, para una nutrición a través de la avena, se podría decir. Esa es la vía parenteral, ¿se acuerdan? También se utiliza como un sustituto de la glucosa, por ejemplo, en la dieta de las personas que tienen diabetes. Es una gran fuente de energía, como ustedes ya conocen, y de igual manera se le puede utilizar como un endulzante alterno a la sacarosa. Otro monosacárido que es digno de nombrar es el sorbitol. ¿Ya? El sorbitol pues, se puede encontrar de algunas frutas y tiene propiedades colagogas, es decir, que va a inducir a que la bilis, que está en la vesícula biliar, pase al intestino. Por eso se usa en el tratamiento de la dispepsia y del estreñimiento igual, ¿no? Y también puede utilizarse como un sustituto de la sacarosa en caso de diabetes. Otro monosacárido es el manitol, ¿ya? El manitol, en cambio, también tiene propiedades colagogas, se podría decir, pero se utiliza igual como un laxante. El uso más extendido que tiene el manitol es un potente diurético que se utiliza por vía intravenosa, o sea, ya un paciente que está hospitalizado, para casos de oliguria y anuria. ¿Se acuerdan ustedes? Oliguria significa que hay una pequeña cantidad de orina, o sea, no orina lo que debería, no produce suficiente cantidad de orina, y anuria significa que no produce nada de orina. Entonces es como que forza la producción de orina en la persona para que sus riñones no se estropeen. Pero ya saben ustedes, como les había dicho, eh, tiene un uso estrictamente hospitalario. Y también podremos nombrar la vitamina C, que si bien no es un azúcar, pero es un derivado de azúcar, ¿sí? El ácido ascórbico que ya le conocemos y que ya saben, pues tiene un montón de funciones en el organismo. Vamos a ver ahora oligosacáridos y sus derivados en terapéutica. Aquí no hay mucho que decir. El oligosacárido, que es un disacárido, porque está formado de dos azúcares, ¿no? Que son la glucosa y la fructosa, es la sacarosa, el azúcar de mesa. Aquí simplemente le nombramos por su importancia en la alimentación humana, es nuestra principal fuente de energía.
¿ya? Otro que también se nombra en lo que es terapéutica es la lactulosa y el actitol. Son oligosacáridos sintéticos, es decir, no existen en la naturaleza, se los hace, se derivan de otro tipo de azúcares, pero a un nivel, digamos, de laboratorio, y se utilizan bastante en caso de estreñimiento, o sea, son muy buenos laxantes, la lactulosa y el actitol, pero también en otros casos como encefalopatías hepáticas, especialmente para acidificar la sangre cuando de pronto está demasiado básica, se podría decir. Ahora, tenemos los polisacáridos y sus derivados en terapéutica. Aquí primero vamos a hablar de la fibra alimentaria o fibra dietética, que ustedes también ya conocen bastante, ¿no? Recuerden que es una parte pues muy importante de nuestra alimentación, la fibra, o consumir fibra, ¿ya? Y vemos que químicamente la fibra va a estar constituida por algunos tipos de oligosacáridos y de polisacáridos. Tenemos principalmente la celulosa. Aquí tenemos, miren, la estructura de celulosa, que es un montón, pues, de moléculas de glucosa que están unidas entre sí y que es, pues, totalmente insoluble en agua, la celulosa. Luego tenemos la pectina y la lignina, que vamos a ver después, y otros elementos como glicoproteínas y minerales. ¿Ya? De todo eso está compuesta la fibra alimentaria. La fibra alimentaria, como ustedes saben, principalmente tiene una acción reguladora del tránsito intestinal, ¿ya? Ya que va a formar parte principal de lo que es el bolo fecal, es decir, de las heces, ¿sí? Y tiene también una acción metabólica, ya que modula, o sea, controla la absorción de glucosa y de grasas, o sea, como colesterol y triglicéridos a nivel del intestino, pero también la absorción de ciertos minerales. Por eso es, como les había dicho, imprescindible en la dieta. Podemos mencionar rápidamente, pues, los tipos de fibra y se nombra a dos. Tenemos la fibra insoluble, ¿ya? Que es como la parte más dura, la parte más leñosa de los vegetales que nosotros estamos consumiendo. Esta fibra insoluble principalmente va a estar compuesta de celulosa y de lignina, ¿sí? Y su principal función va a ser como una limpieza del tubo digestivo. Se dice que a su paso por los intestinos es como que va cepillando, ¿sí? El intestino grueso para sacar todas las impurezas que se encuentran allí, restos fecales, entre otras cosas que existen allí. Y también van a formar una gran parte de las heces. Y después tenemos la fibra soluble. La fibra soluble principalmente está compuesta de inulina, ya vamos a ver después, inulina, pectinas, gomas y fructooligosacáridos, que son unos como azúcares de cadenas cortas, se podría decir, también muy importantes en la dieta. La principal función de la fibra soluble es retener agua. ¿Ya? Y al retener agua, lo que va a hacer es que humectar las heces, ¿no? No va a hacer que sean tan secas y quizás si son muy secas van a ser difíciles de expulsar en la defecación. Entonces, con el consumo de fibra soluble, nosotros tendremos pues unas heces pues, más humectadas que se pueden mover mejor y que facilita la defecación. También vemos que fermentan con la microbiota. Recuerden que ustedes, pues que en el intestino nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias positivas, que es nuestra flora o microbiota intestinal, ya que está implicada en muchas funciones de nuestro organismo, ya desde la digestión hasta la defensa inmunológica también, ¿no? Entonces vemos que nuestra microbiota puede alimentarse de la fibra soluble, es como una comida para ellos, ¿no? Y puede crecer y estar como más sana. Además de que, bueno, hay como un efecto adverso en algunas ocasiones en que esta fermentación de la fibra soluble por causa de la microbiota puede generar gases, ¿ya? Una gran parte de los gases intestinales que generamos se debe a esta causa. Y si es demasiado, pues puede ya ser un trastorno de la digestión. Pero también esta fibra es la que específicamente va a modular la absorción de grasas y de azúcares en el intestino. De tal manera que si nosotros, o sea, digamos una persona con diabetes quiere absorber menos cantidad de azúcares, puede
hacer uso también de esta fibra soluble. Una persona que tenga el colesterol o los triglicéridos altos, de igual manera se beneficia aumentando el consumo de fibra en su dieta, ¿sí? Esto le va a permitir que tenga un mejor control de esos parámetros. Ejemplos, miren, de fibra insoluble, ahí tenemos el apio, ¿no? ¿Ya? Que es bastante, pues, duro, leñoso, se podría decir. Y ejemplo de un alimento que contiene fibra soluble, en cambio, tenemos la avena. ¿Ya? Por eso la avena la mezclamos con agua, con leche y forma como una coladita, ¿sí? Se hace como espesito. Otro tenemos la inulina, o sea, otro polisacárido. Y tenemos que es un polímero de fructosa, también se le llama los fructanos a la inulina, ¿no? Se encuentra principalmente, vemos allí en raíces, en tubérculos, en rizomas de ciertas partes, de ciertas plantas, como la achicoria, el diente de león y la jícama, que son excelentes fuentes de inulina. Vemos que no es soluble con agua, sino que va a formar como un gel al contacto con el agua. Y tiene algunas propiedades. Por ejemplo, nos dicen es un buen prebiótico, es decir, mejora el estado de nuestra microbiota o flora intestinal. También modula la regulación de glucosa, lípidos y minerales en los intestinos. Ya habíamos visto que forma parte de la fibra insoluble. Se ha utilizado igual para el tratamiento de trastornos intestinales como el síndrome de Crohn y el estreñimiento. Y también se le atribuyen propiedades diuréticas, o sea, para mejorar la producción de orina. Sí, aquí tenemos, miren ustedes, la estructura está formada pues por algunos azúcares unidos entre ellos. Y aquí tenemos una imagen de la jícama, que es excelente fuente de inulina. Otro polisacárido que tiene un uso medicinal, un uso en fitoterapia, son las gomas o exudados, ¿ya? Y las gomas o exudados son polisacáridos complejos, heterogéneos, es decir, están formados por diferentes tipos de azúcares. Y la mayoría de ellos, pues, se va a disolver en agua, formando soluciones viscosas, más o menos solubles, que también pueden formar, pues, geles, ¿ya? Algunos ejemplos de gomas tenemos aquí la goma esterculina, la goma arábiga, que se obtiene de algunas plantas de tipo acacia, la goma tragacanto, los glucomananos y los galactomananos, como por ejemplo el konjac y la goma guar. Ya, estos tienen mucha utilización en la industria, por ejemplo, la industria cosmética, porque son muy buenos espesantes, pero también se utilizan, miren ustedes, en fitoterapia como laxantes, saciantes, se da la sensación de estar lleno, emolientes, béquicos, reguladores de la absorción de azúcares y de grasas, y también, como les había dicho, como espesantes y emulsionantes en la industria cosmética e industria farmacéutica. Entonces son de algunos árboles, cuando les cortamos, van a generar así como que fuera una resina, pero no es una resina, ¿no? Vemos que cuando yo pongo una resina en etanol se disuelve, en cambio cuando yo pongo una goma en etanol, o sea, en alcohol, precipita, o sea, quedan ahí como unos grumitos. Es para diferenciar. Otro polisacárido muy importante que vamos a ver en muchas plantas son los mucílagos, ¿ya? ¿Qué son los mucílagos? Primero, son constituyentes celulares, se encuentran formando parte de la fibra soluble y más los vamos a encontrar en semillas, ¿sí? Miren, los mucílagos está como gelcito, como esta babita que se forma de algunos tipos de semillas. Por ejemplo, aquí podemos ver la chía, ¿ya? La chía, cuando le ponemos en agua, es como que suelta una babita, ¿cierto? También, ejemplo, tenemos las semillas de linaza, semillas de lino. Linaza, que es igual, si le dejamos en agua, con el tiempo va a soltar como una babita, como un gelcito. Esa babita es lo que le conocemos como mucílago y es un carbohidrato, ¿ya? Aquí podemos ver la estructura. Está formada por una cadena de diferentes tipos de azúcares. Vemos que el mucílago se extrae fácilmente en un solvente polar. Recordemos ustedes, bueno, que en química, si ustedes habían visto que existen pues dos tipos de solventes, los polares y los no polares.
¿ya? Tenemos los solventes polares, que son el agua, el alcohol también, ¿ya? Y tenemos los solventes no polares o apolares, que, bueno, son lo que se llaman solventes orgánicos, como cloroformo, como acetona, también todos los derivados de petróleo, como el éter, y también las grasas y los aceites, ¿sí? Todos son solventes apolares. Entonces vemos aquí que los mucílagos son polares, ¿sí? Es decir, los vamos a poder sacar, extraer, simplemente dejándole en agua. Inclusive en agua fría ya se extraen. Y miren, tienen las siguientes propiedades. Son laxantes formadores de volumen, es decir, van a aumentar el volumen de las heces y les van a humectar para que sea más fácil de expulsar. Entonces, por eso tiene su actividad laxante. También regulan la absorción de azúcares y grasas, ya como les había dicho, muy bueno para una persona que tenga diabetes o que tenga colesterol y triglicéridos altos. También son saciantes de la sensación de estar lleno, son béquicos para la tos, demulcentes que protegen estructuras y protectores gástricos, por ejemplo, en personas que tengan gastritis o tengan úlceras. Algunas plantas ricas en este tipo de compuestos, en los mucílagos, son la chía, como les había dicho, la hispágula, que es una planta parecida al llantén, la zaragatona, igual, y el llantén, todos son de la misma familia. Tenemos la malva, la altea, que es la malva blanca, el tilo, la linaza, la amapola, las pétalos de amapola, la pitahaya, ya el aloe, la sábila, el nopal, es decir, la tuna, ¿ya? Y el cacao. Tenemos las pectinas, que son otro tipo también de polisacáridos, de carbohidratos. Miren, y vemos que forman parte de las paredes celulares de muchas plantas, son polímeros, pues, están compuestos por diferentes tipos de azúcares. ¿Ya? Las pectinas se extraen especialmente en agua caliente, ¿ya? Al llevar a ebullición pulpas y residuos de frutas, como limones y manzanas. Seguramente si alguno de ustedes ha hecho una mermelada, ya se ha dado cuenta de que ni siquiera es necesario ponerle algún tipo de espesante, pues a más del azúcar y de la propia fruta, porque ya queda así muchas mermeladas como si fueran un gel. Por ejemplo, la mermelada de manzana. Piensen ustedes también en el dulce de membrillo, ya queda de esa manera como un gel. Esto es porque esas frutas contienen pectinas. Entonces, el momento en que nosotros le ponemos las cáscaras, los corazones, por ejemplo, de esas frutas, digamos la manzana, esas pectinas se van a disolver en el agua caliente, y van a formar como un gel, ¿ya? Que justamente le va a dar esa forma como gelatinosa a la mermelada o al dulce que yo estoy realizando, ¿ya? Especialmente esto se hace en medios ácidos. Por eso cuando se hace este tipo de dulces, se le ponen también limón, ¿no? Para acidificar todo y que la acción de la pectina sea mucho mejor. Ahora, específicamente, pues en terapéutica, las pectinas se utilizan para formar soluciones viscosas de algunos preparados medicinales, pero también alimenticios. ¿Ya? También para regular el tránsito gastrointestinal. Recordemos que la pectina forma parte de la fibra, ¿sí? De la fibra soluble. Se utiliza igual para el tratamiento sintomático del vómito y la diarrea en niños. Por eso es muy importante ir identificando qué frutas son las más ricas en pectina y esas tener a la mano, por ejemplo, en estos casos de la diarrea en niños. Por ejemplo, la manzana, como les había dicho, el membrillo, la guayaba, son excelentes para esto. Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto a los carbohidratos. Ahora tenemos la parte de lípidos. Recuerden ustedes, los lípidos son las grasas, ¿ya? Y los más importantes desde el punto de vista de la salud son, como ya habíamos visto, los ácidos grasos de tipo omega, ya que ustedes ya estudiaron quizás pues en química, ¿verdad? Vemos que los ácidos grasos más los vamos a encontrar de una manera conjugada, o sea, formando parte de triglicéridos, no de manera libre, ¿ya? Pero centrémonos, ¿no? Los más importantes son los ácidos grasos omega, omega 3, 6 y 9, ¿ya? Más se le considera su uso desde el punto de vista nutricional,
pero igual tienen propiedades terapéuticas muy importantes. Pueden regular, por ejemplo, la circulación, pueden regular procesos inclusive hormonales, ya el tránsito gastrointestinal, entre otras cosas. Ustedes en su módulo tienen un cuadro de resumen de algunos ácidos grasos y cuáles son sus propiedades, inclusive sus fuentes, para que lo estudien y lo analicen. Ya no nos metemos mucho aquí, porque más se le ve desde el punto de vista nutricional. Ahora, vemos que también existen proteínas que tienen efectos terapéuticos, ¿no? Recordemos que las proteínas son simplemente unión de aminoácidos y ahí que tienen diferentes funciones. Recordarán ustedes la función estructural de las proteínas, por ejemplo, está formando nuestro colágeno que forma parte de la piel, ¿no? O la queratina que está formando parte del cabello, de las uñas, ¿sí? Entre otras cosas, nuestros músculos, fibras musculares, todo eso pues está formado por proteínas. Pero también tenemos propiedades funcionales. Esas son específicamente las enzimas, ¿se acuerdan? Las enzimas son el tipo de proteínas que va a facilitar y a dar lugar a todas las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo, ¿ya? Desde la digestión, desde la división celular, desde la defensa de nuestro cuerpo, bueno, un montón de cosas. Prácticamente todo proceso en nuestro organismo va a estar regulado por las enzimas, que son proteínas, ¿no? Pero existen algunas proteínas que hay en los vegetales y que también se reconoce un uso medicinal. Tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos la lectina. Las lectinas, miren, son proteínas o glicoproteínas, es decir, una asociación entre proteína y azúcar. Vemos que muchas lectinas tienen la capacidad de aglutinar a glóbulos rojos y son específicas para ciertos tipos de sangre. Por eso se lo ha utilizado, en el pasado se utilizaba para identificar a qué grupo de sangre pertenecía una persona. ¿Ya? Tenemos que también estimulan la mitosis en los linfocitos. Algunas son tóxicas, ¿no? Pueden provocar intoxicaciones con vómito, diarrea hemorrágica, shock general, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con estas. Y, por ejemplo, tenemos las lectinas que están presentes en el muérdago. ¿Ya? Tenemos aquí muérdago, no sé si ustedes han visto, es una planta parásita, ¿ya? Que es rica en esto, en las lectinas, especialmente en las hojas y en los frutos. Los frutos son así como esas bolitas blancas que tenemos aquí. Esos frutos son altamente tóxicos por la gran cantidad de lectinas que tienen. Producen esta intoxicación de acá. Las hojas son menos tóxicas y son las que más se van a utilizar en terapéutica. ¿Ya? Por ejemplo, se utilizan para bajar la presión, pero también estudios han demostrado el uso de esas lectinas del muérdago por su acción inmunoestimulante para mejorar las defensas y también citotóxica o antitumoral, es decir, para contrarrestar el cáncer. Otra proteína interesante que se utiliza es la bromelaína. Mira, y la bromelaína en realidad no es una enzima, sino es un conjunto de enzimas, todo un complejo de enzimas que, eh, que son proteolíticas, es decir, que catabolizan a las proteínas. ¿Ya? Es decir, que van a ayudar a digerir o a separar las proteínas. Tiene propiedades antiinflamatorias, al igual que antiagregantes plaquetarias y fibrinolíticas, es decir, van a permitir que ocurra pues una cicatrización sin dejar el queloide, o sea, esa como tejido grueso, fibroso que a veces dejan ciertas cicatrices. Se ha utilizado, por ejemplo, para el tratamiento de edemas, o sea, hinchazones, debido a un trauma, a una cirugía o a un proceso tromboembólico. ¿Ya? Generalmente una fuente de bromelaína es la piña. Encontramos en el corazón, por así decirlo, de la piña, en ese tronquito que tiene adentro, allí encontramos bastante cantidad de bromelaína. Y también se utiliza como digestivo. Es decir, utilizando esto vamos a mejorar la digestión, especialmente de proteínas, por ejemplo, carnes, así que nosotros estamos consumiendo y vamos a tener, lógicamente, a evitar tener una digestión pesada, ¿ya? A evitar las indigestiones en general. Otra proteína de uso medicinal
importante es la papaína, ¿ya? Y como el nombre lo dice, pues proviene de la papaya. Esta es obtenida del látex del fruto inmaduro de la papaya. Es decir, cuando está así, como podemos ver aquí en el gráfico, cuando está la papaya verde, se le hacen como unas pequeñas incisiones y de ahí sale este látex, este líquido blanco. Eso es lo que es rico en papaína y eso es lo que se va a recoger, ¿no? Entonces existe también allí la papaína y otra sustancia que se llama la quimopapaína, ¿ya? Entonces, esta papaína se utiliza para desórdenes digestivos, para mejorar la digestión, especialmente en trastornos hiposecretores, es decir, cuando no hay una buena secreción de ácidos estomacales o de enzimas a nivel del estómago. Es como que estimula eso. Se usa también en el caso de inflamación y para curar heridas de la piel. Específicamente la quimopapaína que se encuentra allí se utiliza para el tratamiento de hernias discales, ¿ya? Porque se coloca, digamos, de una manera tópica y esto hace que ese tejido como salido que existe en una hernia discal, poco a poco se vaya reduciendo y pueda regresar y bajar la inflamación a ese nivel. Ahora vamos a entrar a los principales principios activos que son metabolitos secundarios. Ya recuerden ustedes. Y tenemos primero los compuestos terpénicos. ¿Ya? Los compuestos terpénicos, llamados también terpenos o terpenoides, miren, son compuestos que van a estar presentes en todas las plantas aromáticas. De hecho, forman a los aceites esenciales de las plantas. ¿Sí? Vemos que químicamente son moléculas bien pequeñitas, bien sencillas y que tienen una unidad estructural que se llama el isopreno. Entonces, se clasifica a los terpenos en dependencia de cuántos isoprenos se han unido, como si fuera un rompecabezas, para formar la molécula. ¿Ya? Por eso se conocen también como isoprenoides, lo pueden ver en bibliografía. Así, miren, según la cantidad de moléculas de isopreno que se vayan a unir, nosotros tenemos a los monoterpenos, que tienen 2 isoprenos, sesquiterpenos, que son 3 isoprenos, diterpenos, que son 4 isoprenos, triterpenos, que son 6 isoprenos, y los tetraterpenos o carotenoides, que es la unión de 8 isoprenos. Aquí miren, tenemos un ejemplo de ese tipo de moléculas, ¿ya? Como ven, solamente está formada, en este caso, de carbono y de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que son polares, perdón, apolares, ¿ya? O no polares, es decir, no se van a disolver en el agua, no tienen muy buena disolución en el agua, pero sí se disuelven mejor en aceites y en grasas, por ejemplo. Vamos a ver un poquito de cada una de estas clasificaciones. Primero tenemos a los monoterpenos, ¿ya? Son los más simples de todos. Ustedes pueden ver aquí las moléculas, son pequeñitas, son simples. Están formados, como habíamos visto, por 2 unidades de isopreno, es decir, van a tener básicamente 10 carbonos en su estructura. Se caracterizan por ser volátiles, forman parte de los aceites esenciales, ¿no? Por eso forman los aromas, los olores de los aceites y también de las oleoresinas, es decir, de las resinas de árboles, por ejemplo, que son aromáticas, ¿sí? Y son responsables del olor y del sabor de muchas plantas. Vemos que tienen un montón de usos terapéuticos, los monoterpenos presentan un montón de usos, va a depender de la estructura de cada una de las moléculas, ¿no? Se utilizan como bálsamos, como antisépticos, como espasmolíticos, como sedantes, ¿ya? Pero también como saborizantes y aromatizantes de medicamentos, alimentos y en perfumería, ¿ya? Son compuestos poco solubles en agua, pero lo suficiente como para aromatizarlos. Se disuelven un poquito en agua. Por eso, cuando hacemos, por ejemplo, una infusión de manzanilla, ahí existe el aceite esencial, a pesar de que es agua, ¿ya? Pero existe una pequeña cantidad, suficiente para que tenga un efecto terapéutico en nuestro cuerpo. En cambio, son mucho más solubles en solventes orgánicos, como en aceites vehiculares, como un aceite vegetal, un aceite de masaje. Por eso yo puedo disolver un aceite esencial en un aceite de masaje, ¿cierto? Y tengo excelentes resultados. También en grasas y en etanol de alto grado, o sea, como alcohol potable,
sí puede disolver a los monoterpenos, o sea, en otras palabras, a los aceites esenciales, ¿no? Algunos ejemplos tenemos que ustedes pueden ver en bibliografía, en literatura. Tenemos mirceno, ocimeno, terpinoleno, terpineno, pineno, limoneno, entre muchos otros que hay. El estudio de este tipo de compuestos más lo vamos, o sea, lo van a ver ustedes en la materia de aromaterapia, ¿ya? Luego tenemos los sesquiterpenos. Entonces, miren, sesquiterpenos están formados por 3 unidades de isoprenos y tienen 15 carbonos, ¿ya? También se van a encontrar en los aceites esenciales. Ya, por ejemplo, tenemos el bisabolol, que se encuentra en la manzanilla, el gosipol, que se encuentra en el algodón. Uno muy importante, un sesquiterpeno muy importante, bueno, vemos aquí la estructura, ¿no? Es como que se cierra y forma como figuritas, como anillos, ¿no? Entonces, uno muy importante es el que se llama beta-cariofileno, ¿ya? El beta-cariofileno tiene importantes propiedades antiinflamatorias, ¿ya? Y se encuentra principalmente en el aceite de copaiba, el aceite de pimienta también, inclusive el aceite de cannabis contiene beta-cariofileno. Y tiene propiedades muy similares a los monoterpenos, es decir, se solubiliza poquísimo en agua, pero pues bastante en grasas. Miremos pues que esta información es importante para saber en qué tengo que disolver una planta o cómo tengo que tratar una planta para extraer el principio activo que ahí me interesa. Por ejemplo, si yo tengo una planta y me interesa extraer los aceites esenciales por maceración, ¿ya? No lo voy a hacer la maceración en agua, ¿ya? Va a salir poquito. ¿Ya? Haré en alcohol de alto grado, o sea, como el alcohol potable de 96 grados más o menos, o si no, en un aceite. ¿Ya? Un aceite como de oliva, un aceite de masajes, por ejemplo. ¿Ya? Algo que vamos a ver después en la materia de elaboración de productos. Mire, muchos de esos compuestos bueno, pertenece, digamos, a este compuesto de los sesquiterpenos, unos que se llaman sesquiterpenolactonas, ¿ya? Y que comúnmente también se conoce como principios amargos. Especialmente en las farmacopeas más antiguas se habla de esto. Dice, tal planta contiene principios amargos. ¿Qué son estos? ¿Ya? Uno de ellos pueden ser de tipo sesquiterpenos. Y tradicionalmente, pues a los principios amargos se les ha utilizado como tónicos gástricos, ¿ya? Para mejorar la salud del todo lo que es el funcionamiento gástrico, también como aperitivos para despertar el apetito y estimulantes de las secreciones digestivas. Tenemos también a los diterpenos, ¿ya? Esos son terpenoides constituidos por 4 isoprenoides, 4, digamos, partes de isoprenos, y que cuentan con 20 carbonos. Su estructura principal cuenta con 20 carbonos. Muy pocos son reconocidos por las propiedades terapéuticas. Por ejemplo, tenemos uno que se llama la forscolina, que tiene propiedades antihipertensivas, ¿no? Pero también de los más importantes son el taxano, que es utilizado como antitumoral, ¿ya? Es derivado de un árbol, el taxano. Incluso la medicina convencional lo utiliza en la quimioterapia, ¿sí? Y también tenemos el estebiócido, que es uno de los más conocidos por nosotros. El estebiócido, miren ustedes, es un diterpeno que se encuentra en la stevia, ¿ya? Miren ustedes aquí la estructura. Esta es digamos, el diterpeno, y lo que está aquí son simplemente azúcares que están unidos a esto, ¿ya? Y todo esto se conoce como el estebiócido. Y vemos que, como ya sabemos, pues la stevia tiene propiedades edulcorantes, es decir, le va a dar pues un dulzor a lo que nosotros pongamos, agreguemos stevia, y también tiene propiedades antidiabéticas, es decir, sí ayuda a que las personas con diabetes, además de impedir que consuman azúcar, porque es un edulcorante natural, que no es calórico, además de esto, impiden que el cuerpo absorba una excesiva cantidad de otro tipo de azúcares. Tenemos los triterpenos. Y los triterpenos son terpenoides que contienen 30 átomos de carbono, Son ya estructuras pues más grandes, más voluminosas, ¿no?
Y aquí se destacan dos principales grupos, que son las saponinas y los heterócidos cardiotónicos. ¿Sí? Vamos a ver el primero, que son las saponinas. Las saponinas se caracterizan porque son glucósidos, es decir, es el triterpeno que tenemos aquí, que estoy señalando, unido a azúcar. Entonces aquí miren, tenemos aquí un azúcar, otro azúcar, ¿sí? Es la parte de glicona, ¿se acuerdan? Esa es la parte de aglicona o genina, ¿sí? Es por ello que los triterpenos son, o sea, las saponinas, perdón, son solubles en agua, ¿ya? Por esto, por los azúcares que contiene. Eso le da la solubilidad en agua, puede salir en agua. Con la particularidad de que cuando esas soluciones se agitan, forma espuma. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una planta que contiene saponina en agua, ¿ya? Y esa agua le agito, ¿ya? Va a formar una espuma como si hubiera puesto ahí jabón, como que hubiera puesto detergente. Una espuma persistente va a formar ahí. Esa es una prueba de que esa planta contiene saponinas, ¿sí? Por eso muchas de esas plantas se han utilizado como jabones naturales. Antes, pues cuando no existía, digamos, el jabón como lo conocemos ahora, la gente que utilizaba plantas, entonces, plantas que contenían saponinas. Entonces le fregaban a hojas de planta a la ropa, ya formaba espuma y luego pues se enjuagaba, ¿no? Lava la ropa con esto. Ustedes ven que nuestros indígenas en la serranía continúan haciendo esto con hojas de cabuya, ¿han visto? Cogen hojas de cabuya y con eso friegan la ropa y se va a formar una espuma. Es porque la cabuya contiene también pues saponinas. Tenemos el caso de algunas plantas también como la quillaja y la saponaria, ¿ya? Que son la quillaja, que es un arbolito. También se utiliza, miren, las saponinas como emulsionantes naturales para la fabricación de productos tópicos, ¿ya? Como las saponinas de la quinoa. ¿Se han visto cuando se lava quinoa? Ahí tenemos el ejemplo. ¿Ya? Cuando se lava la quinoa, va a formar un montón de espuma, ¿ya? Y no es porque tenga ahí un detergente, es por las saponinas que contiene. La glicona, es decir, la parte que no es azúcar, se conoce como la sapogenina, ¿ya? Y puede ser un triterpeno propiamente dicho, un esteroide o un glicoalcaloide. Eso bueno, químicamente. Y los azúcares más comunes, pues tenemos allí, a los cuales se une, que son la glucosa, galactosa, arabinosa, entre otros. ¿Ya? Miren, otras propiedades de las saponinas. Son sustancias inodoras, no huelen a nada. Tienen un sabor amargo y son irritantes si se inhalan, ¿sí? Y en dependencia de la estructura pueden tener diferentes propiedades. Hay muchas plantas que contienen saponinas y que les dan interesantes propiedades terapéuticas. Por ejemplo, pueden presentar propiedades adaptógenas, ¿se acuerdan? Para el estrés, como los gingenócidos del ginseng, ¿sí? Que tenemos aquí. Y los eleuterócidos del eleuterococo, que es otra planta que también se utiliza para el estrés. Hay saponinas con propiedades antiinflamatorias, como la glicirricina del regaliz, ¿ya? Como la escina del castaño de Indias, ya que se utiliza, por ejemplo, para las varices, y el faradiol que se encuentra en la caléndula y que le da una parte de sus propiedades antiinflamatorias a la caléndula. Tenemos propiedades antitusivas, que son las saponinas de la poligala y de la hiedra. Acuérdense que la hiedra se utiliza pues como un antitusivo. Propiedades benotónicas como las saponinas del rusco y de la centella asiática, plantas utilizadas para este uso. Y también propiedades hipoglicemiantes e hipolipemiantes como las saponinas del fenogreco. El fenogreco, también llamada alholba o trigonela, ¿sí? Y tenemos el segundo grupo de los triterpenos, que son los heterócidos o glucósidos cardiotónicos. ¿Ya? Vemos que constituye un grupo homogéneo. Miren ustedes la estructura, ¿ya? Es parecida al triterpeno que existe en las saponinas, ven aquí, ¿ya? Que está unida pues a azúcares, por eso son glucósidos, ¿cierto? Otra cosa, yo digo a veces glucósido, glicósido es lo mismo, ¿no? O con glu o con gli. Ahora, esto pues tiene una muy buena absorción por vía oral y esos compuestos tienen una marcada acción sobre el corazón.
¿ya? Por eso se han utilizado para insuficiencia cardíaca, también como base para crear fármacos que tienen acción sobre el corazón a nivel de la industria. Ahora se le ha relegado a eso. Este tipo de compuestos ya solamente lo utiliza la industria farmacéutica, ¿ya? Porque tienen un margen terapéutico estrecho, es decir, a dosis bien pequeñitas ya pueden ser tóxicos. Entonces, si por ejemplo hacemos, ¿qué les diré? Una infusión con esta planta que es la digitalis, que contiene una que se llama la digoxina, un compuesto que se llama digoxina, rápidamente puede generar toxicidad y descontrolar el corazón, dar una arritmia, una taquicardia muy fuerte, que puede ser inclusive mortal, ¿ya? La intoxicación digoxínica, que es, pues, como les había dicho, letal. Entonces, este tipo de compuestos y de plantas que los contienen no se usa ya en la medicina tradicional. Es decir, no se usa en forma de infusión, de tintura, de extracto, ya no de esta manera, sino solamente pues lo toma la industria farmacéutica para transformarla y hacer medicamentos que sirvan para enfermedades del corazón. Y vemos que existen otro tipo de terpenos que tienen esta característica de ser esta estructura principal que vemos aquí, que estoy rodeando, se llama esteroide, ¿ya? Entonces, todos los que contienen esto se les llama, pues, los esteroides. Aquí tenemos uno muy interesante que es el beta-citosterol, que se encuentra en muchas plantas. Y las plantas que contienen beta-citosterol generalmente tienen una acción de regulación hormonal, ¿ya? Por ejemplo, regulan la testosterona y el estrógeno. Se utilizan este tipo de plantas para trastornos de la menstruación, síntomas de menopausia, para la infertilidad, para la calvicie masculina, que es producto pues de una disfunción hormonal, la testosterona. También para la inflamación de la próstata, ¿ya? Por ejemplo, aquí se encuentran las semillas de calabaza, que tienen acción sobre la próstata, el fruto del zabal, igual, y la guayusa, que tiene la acción estrogénica, o sea, va a simular la acción del estrógeno. Y todo esto es por la presencia de este tipo de estructura que se llama el beta-citosterol. Y por último tenemos los carotenoides, ¿ya? Los carotenoides son un tipo de terpenos, son tetraterpenos, solamente que son moléculas pues bien grandes. Son 8 isoprenos que se unen y están formados por la cadena principal de 40 átomos de carbono. Como podemos ver, cadena larga de carbono, pueden formar uno o dos ciclos o pueden no tener ningún ciclo, como podemos ver aquí. Y muchos de ellos pues presentan colores, ya son pigmentos, amarillos, rojos y verdes, ¿ya? Son poco solubles en agua, de hecho, como son cadenas tan largas, son muy poco solubles en agua y tienen algunas funciones biológicas. Por ejemplo, miren, a partir del beta caroteno, que es la estructura que tenemos aquí, se forma el retinol o la vitamina A, que para nosotros es indispensable. También tiene una muy fuerte acción antioxidante, ¿ya? Protegen al cuerpo de los radicales libres y evitan trastornos degenerativos, incluso evitan el cáncer, ¿ya? Y también protegen del efecto nocivo de los rayos ultravioletas, es decir, pueden ser utilizados como protectores solares. Ya por eso tenemos los bronceadores que tienen extracto, por ejemplo, de zanahoria, ¿ya? Algunos ejemplos de estos son el betacaroteno, que se encuentra, ustedes saben, en la zanahoria, el licopeno, que se encuentra en el tomate, es lo que le da el color rojo al tomate, ¿ya? Y tenemos otros como la luteína, zeaxantina, etcétera. Otras fuentes, además de la zanahoria y el tomate, de carotenoides son el ají, el pimiento, la caléndula, también contiene, ¿no? De hecho, el color así amarillito de la caléndula es por carotenoides, el azafrán y el achote, que le conocemos pues de toda la vida para dar color a los alimentos. ¿Ya? Y nombramos también otro tipo de compuestos que son igual terpenoides, que son los iridoides, ¿ya? De hecho, son monoterpenos, pero tienen una estructura un poquito especial, por eso se les nombra aparte. Contienen una estructura cíclica que se les llama el iridano. ¿Sí ven? Es lo que estoy rodeando ahorita. Es un anillo de 6
unido a un anillo de 5, ¿ya? Este es el iridano y es la estructura básica de los iridoides. Ya, en dependencia de la estructura puede presentar diferentes solubilidades. O sea, hay iridoides que son solubles en agua, hay otros que no. Vemos que las moléculas sin presencia de azúcar o que no tienen oxígeno serán las menos polares, ¿sí? Además, pueden disolverse en agua y en etanol a diferentes proporciones. Se destacan algunos iridoides muy importantes. Por ejemplo, tenemos los valepotriatos, que están presentes en la valeriana, ¿ya? Y son justamente los que le van a dar la acción sedante, tranquilizante, calmante de la valeriana, ¿ya? Son los valepotriatos, un tipo de iridoides, ¿sí? Tenemos el arpagócido, que se encuentra en una planta que se llama el arpagofito, y que tiene propiedades antiflogísticas, es decir, antiinflamatorias. Tenemos la oleuropeína y el oleuropeócido, que se encuentran en el olivo, en la hoja de olivo, y que tienen propiedades hipotensoras, es decir, bajan la presión arterial, se pueden utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de hipertensión. Y también el gentiopicrócido, que se encuentra en la genciana, esta plantita, la genciana, que tiene propiedades digestivas, aperitivas, entre otras. Entonces aquí tengo, miren ustedes, el rizoma de valeriana. Ya sabemos que contiene valepatriatos, que es un tipo de iridoides, y eso es lo que le va a dar su acción sedante tranquilizante. Y, bueno, hasta aquí son los compuestos terpénicos, ¿sí? Ya vamos a ver en un posterior video a partir de los compuestos fenólicos. Gracias por su atención.